presencia de los personajes con imágenes de archivo. La instancia responsable del emplazamiento del relato ha sido una voz en off, la del personaje de Carlos. Este recurso ha actuado como base explicativa en un doble nivel. No solo ha ayudado a una adecuada contextualización de las tramas. Su función esencial ha sido establecer juicios de valor de corte comparativo, confrontando el presente con la realidad pasada. Este personaje, siempre invisible, ha personificado la memoria televisiva conectándola con la memoria individual del espectador. Estas funciones, pedagógica, testificadora y presentista, han permitido que el relato pueda engarzar con grupos de edad dispar. Además, estos comentarios de introducción y epílogo han practicado un filtro selectivo facilitando una aparente objetivización del drama ficcionalizado. Han asumido el cariz omnisciente del narrador documental con una capacidad memorística donde no cabían ni las contradicciones ni el olvido, presentándose así como instancia memorística totalizadora. Vale, y de ahí, ¿qué quieres sacar? No, lo quería leer porque me parece una buena reflexión, un apunte sobre la poca pluralidad que hay en el relato de Cuéntame. Vale, eso lo he apuntado. Pero a ver, tampoco se puede captar toda la pluralidad que quieres. No se puede, pero es que en este caso ni siquiera se ha hecho un esfuerzo por hacer lecturas de varias voces o representar varias opciones, ideologías. Pero dentro de la serie dices. Sí, claro. Pero ¿por qué habría que hacerlo? Me refiero, se ha tomado la decisión en esa serie de enseñar esa parte de lo que sucedió y bueno, yo qué sé, está claro que hubo muchas vivencias, muchos puntos de vista, pero si se ha esa querido... decisión se ha tomado bien, por una razón, para legitimar el discurso de siempre y para que no haya voces contradictorias, para que nos conformemos desde casa, veamos un discurso y una reflexión que hacen por nosotros sin que nosotros nos planteemos nada más. Pero y yo creo que todo sin más trascendencia, o sea, algo que pasa por encima y ya está, y es todo muy bonito, es una época muy bonita y ya está. Pero es que yo qué sé, tampoco te están diciendo que pasó así. Sí, te lo están diciendo, usan A ver, documentos una de cosa archivo, es hay una cómo- voz en off. Sí, pero Una cosa es cómo se emita y otra cómo sea percibida. Deja de O sea, ser. que Pero la el pro- gente lo vea como... Pero el problema es que la gente lo percibe como historia, ese es el problema. Bueno, pero es que de eso Es tampoco tienen la interesante. culpa los creadores de las series y han decidido... Hombre, Si sí, hubiera sí. otra serie que Sí que tienen la contara... culpa directamente. Entonces la han que hecho nos ellos. resignamos a eso, no hacemos Pero a ver, Tampoco nada. resignarnos, pero es que yo qué sé, tampoco... No, Yo creo que hay que vayamos. exigirle, que- sobre todo o sea- si es un medio público, que no dé solo una versión de los Sí. hechos. Exacto. Pero a ver. Pero es que tampoco puede contar todas. Claro. O sea, si ha querido contar esa, pues se cuenta esa. No, Y no ha te de puedes haber quejar... un esfuerzo por contar el máximo de versiones posibles. Pero es como si dijeras, es si ficción. por lo menos tiene la mayoría absoluta del Pues PP, sí, pues se decide una sola cosa y ya está. Pues no, tiene que haber muchas voces, que haya contraste y debate y reflexión, si no... Pero para eso, pues que hagan otro tipo de series. Eso sería elegido hacerlo de esa manera, ¿no? Ya, pero el problema es que se supone que es una serie Entonces, tuya. ¿qué nos planteamos? ¿Una serie qué? Que no Pública. hagamos... Que si lo aceptamos así, lo que nos den bueno Pero es... si es que no es aceptarlo, simplemente es que es una serie de televisión que en ningún momento te ha dicho que sea eso lo que pasó. Claro. Simplemente te está diciendo, pues, Sí que te lo dice. te está diciendo que eso sea Hay así. un narrador y te Sí que dice, te lo A ver. dice. pasa tal cosa, luego pasa tal cosa, aunque los Pero personajes es que sean yo que sé, es ficticios. ficción. Pero centrémonos en Sí, lo claro. que queremos sacar del ejemplo de la serie, ¿vale? O sea, yo he puesto más o menos que, vale, sí, es ficción para todos los públicos y que está planteado como entretenimiento, pero que se puede entender como documental Se por puede la voz percibir en off desde un público. ¿vale? supuesto, Y buenas. falta de pluralidad Buenas. respecto a eso. Sí, yo lo que critico es la falta de Buenas. pluralidad de voces, Pues de es que- prismas distintos. Es que a lo mejor eso les suponía un esfuerzo a la hora de crear la serie que no podían enseñar todo. Si querían hacer una serie de determinadas características, pues tenían que centrarse en un punto de vista determinado. ¿Y Eligieron por qué ese. ese punto de vista? Pues yo qué sé, que tendrían sus representa razones. siempre? No, En realidad que se legitiman representan- que el rey es el... No, pero No, había El gente que lo dominio- pensaba. Es que había eso gente que lo vende más. pensaba. No, Pues no, de- ¿y no crees han que es retratado propaganda? esa No, gente. no crees- Es propaganda totalmente, directamente. ¿No crees que es propaganda o...? Cuando dejas de decir unas cosas, en realidad estás Yo- mintiendo. yo no creo que Solo- sea solo dices, propaganda. si solo dices una parte de la verdad Pero es que. y la misma de toda la vida, que han dicho siempre, pues la otra desaparece. Chicos, traigo aquí la invitación al homenaje al MDM. Ah, vale. Guay. ¿Vale? Esto es para todos. Sí.
Vale. No entiendo por qué defiendes la serie. O sea, el A punto ver, no es de- ¿tú estás de defenderla, acuerdo pero con tú me ese estás punto de diciendo... vista? Pregunto. Vamos a ver, tú me estás diciendo que quieres que se retrate una pluralidad. Sí. Pero si es que si no se puede retratar esa pluralidad, ¿Por qué no? pues yo qué sé, se ha decidido hacer así, no puedes, yo qué sé, enviarle una carta al director y dile, oye, mira, quiero que me cuentes también esto y lo otro. Tú como Si hubieran ciudadano hecho otra a una serie, televisión pública no Vale, le puedes exigir esa pluralidad. ¿No crees que está pues en tu deber? no lo sé. ¿Cómo que Sinceramente creo que si se ha tomado esa decisión habrá sido por algo, yo O qué sea, sé, que- le habrá parecido más que a ti te estético, no dicen, sé. sí, hombre, que a ti te dicen, Pero se ha no sé, aprobado la no ley sé- del aborto. no sé de qué estáis En contra del discutiendo. aborto. ¿Y lo aceptas tal cual? pero- ¿No te planteas otras cosas? Yo creo que con lo que hemos escrito ya va bien. No creo que haga falta más debate, pero bueno, no sé. Hombre, yo- Pero esto que estáis Bueno. hablando... Nada, déjalo. ¿Qué pasa aquí? No, estamos hablando sobre Sí, a ver, sobre habrá que ir cómo a- has entendido la serie. Y que Ya, sí, pero forma parte del trabajo. sí, pero como introducción ya está. Vale. Vale, pues está hecha la introducción. Sí, yo creo que sí. Vale, pues vamos a lo de Rosalía. Vale. Vale. Sí, ya está hecho esto. Sí, yo escribo. Sí. Si os parece bien lo que he Y eso lo puesto, estamos debatiendo pues ya está. sobre cómo Sobre se las plantean dos ciertas palabras en cosas. realidad de la introducción, ¿sabes? Pero bueno, Bueno, que no pasa nada. si vamos 1 hora y media antes o así. Sí. Vale, guay, sí, sí. ¿Llevas tu cámara? Sí, la llevo yo. Vale. ¿Vale? Vamos todos. Y Sí. se grabará todo el evento. Sí, Vale. exacto. ¿Grabamos nosotros? Sí, como siempre. Vale, y tomad notas del delante. Y ya está. Vale. Pues, ¿me habéis traído? Sí, yo. Procedo. Ah, vale. A leeros. ¿De dónde Ahora es nos esto? escribes. La María. Vale. 12. Vale. Número 12. No hace falta que escribas, ¿eh? Luego sí, eso ya escribe lo que quieras. Tú lees y yo ya. Palomares recordaría más tarde lo que supuso la denuncia. Conllevó sanciones administrativas en la brigada contra 9 de ellos, desplazamientos de algunos de sus miembros fuera de Valencia, pero fundamentalmente la denuncia de la tortura sirvió para que saliésemos en libertad provisional sin cargos. Espera, eso es lo de la lista. esa. Sí, Pues espérate, que aquí lo pone mejor en el libro. pues nada, léelo. Escucha esto. Esos intensos meses, para mí, fueron como cuando se abren las compuertas de la esclusa de un canal y sale el agua con fuerza. De repente me sentía dueña de mis actos, llevando a la práctica lo que ideaba, sin el temor de pensar si estaba en la línea o no, si era una tontería o no, sin cohibirme ante militantes más capaces y formados que yo. Me transformé en otra persona. De haber sido una caída solo de comunistas, con esposas comunistas, con cargos dirigentes, posiblemente hubiera seguido siendo la militante tímida que temía expresar sus criterios. Pero este no era el caso. Dominaba perfectamente el tema, no tenía ni el más mínimo átomo de miedo y me daba perfecta cuenta de que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Recuerdo que una de las veces que me encontraba en el bufete de los abogados elaborando la lista de los torturadores para enviar a la Pirenaica a desenmascararlos por las ondas, entró la secretaria toda alterada. «Que está ahí fuera la policía, pregunta por vosotros». Rápidamente troceé la hoja de papel y al instante me la comí. Me dirigí al joven abogado que veía muy preocupado y pálido del otro lado del escritorio. «Tranquilo, estoy aquí porque he venido a ver cómo anda el expediente y me estás informando». Entraron los policías, no hubo registro. Hicieron algunas preguntas y se marcharon. Por prudencia me fui pronto y no se elaboró la famosa lista, lo que produjo mucha rabia, ya que hombres como Manuel Ballesteros, Benjamín Solsona y muchísimos más, en sus hogares y en su entorno, juegan a ser personas normales, aparentan ser hombres decentes, amparados por el silencio que cubre su... Bueno, Rosalía Senderbegué, pues eso nació hace 81 años, de la marinera. Bien, y entonces, pues, ¿quién he sido? Pues he sido el fruto de una época que ha sido muy dura, entre paréntesis. Y ya desde mis primeras nociones de existencia fueron dramas. El primer drama fue en Barcelona, con 5 añitos, ver cómo habían tocado la Kamsa, los aviones alemanes que iban detrás de eso, y la bombardearon y toda la gasolina se expendió por el mar y, claro, en fuego.
tiraban bombas y aquello estalló y bueno, total, que era dantesco, aquello era el fin del mundo, la gente horrorizada. Eso fue una imagen que se me quedó como imagen. Y después otro recuerdo enorme de mi niñez en Barcelona fueron los ruidos del terror de la gente cuando llegaban los bombardeos alemanes, que había los cazas que avisaban que venían los primeros para despejar el terreno en los aviones nuestros, y después venían los panzudos, que llamaban, el pueblo soberano llamó la pava, porque tiraban huevos y los huevos eran bombas. Y entonces en cuanto llegaban los bombardeos, la pava, que eran más bajas y gordas, pues un pánico en la gente y todo el mundo iba a los refugios que eran pues los metros y cosas de estas, y los refugios que se habían hecho. Tengo solo esos dos recuerdos terribles, dantescos. Y otro también muy, muy dulce, es el primer reflejo que tengo de mi niñez, así de cosas maternas, cosas familiares, es que estábamos en casa de unos familiares de mi padre que eran primos segundos o terceros en Barcelona, y claro, había un hambre para todos y lo poco que aquella gente recogía eran para sus hijos. Mi hermano y yo nos estábamos muriendo de hambre. Y llegó papá de descanso, que le dieron un permiso, que estaba en el frente, y trajo 2 chuscos de pan chiquitines para las nenas. Y aquello para mí fue un manjar maravilloso, que era pan blanco, una cosa. Y entonces fue esos 3 recuerdos, 2 dantescos y uno que era papá nos había traído pan blanco, una cosa. Bueno, y después mi segundo recuerdo ya es unos meses después, que es en febrero, que ya tenía 5 años y medio y era cruzar la frontera, porque de Barcelona llegaba, claro, venía el enemigo y teníamos que huir. Y solo se podía huir con lo que llevabas en la mano. Y entonces mi madre llevaba una maleta a cada lado, mi hermana tenía bultos, y yo, con 5 años y medio, que no podía ni andar, tenía una manta cruzada que me habían puesto y pasaba una manta. De paso me protegía del frío, pero pasaba una manta, trabajando ya con 5 años y medio. Y llegábamos allí a los campos de concentración, a los hombres los tiraban en la arena, murieron muchísimo de frío, por supuesto. Los que tenían algo, una manta con palos, hacían un tenderete, pues sí. Pero bueno, atroz, eso ya está en muchos libros. Pero Coma. Antonio Palomares Vinuesa, con V. Coma. A ver, un momento. Vale, sí. Fui detenido en la noche del 11 al 12 de noviembre. Un momento. Ya. De 1968. Coma. A la 1:30 de la madrugada. Punto seguido. Después de un registro de mi casa, Puedes ir un poco más rápido, Sí. si quieres. Vale. Coma, fui llevado a la Jefatura Superior de Policía. Jefatura Superior y Policía con mayúsculas. Coma. De policía con mayúsculas. Sí. Coma. Cita en Gran Vía, Fernando el Católico. Punto y seguido. Llegué allí a las 2 horas de la mañana. Del día 12 de noviembre
y permanecí hasta las 22 horas del viernes 15 de noviembre, coma, en que fui trasladado a la cárcel con mayúscula. ¿Cárcel con mayúscula? Sí. Sí, porque es cárcel modelo de Valencia. Y modelo también. Punto y aparte. Ya en el coche que desde mi casa me llevó a la jefatura también con mayúscula. Recibí también 2 puñetazos, coma, uno en la cara, coma, otro en el vientre, coma, y al llegar a la jefatura, coma, fui llevado al primer piso, donde después de varios golpes en el vientre, coma, se me quitó la chaqueta y se me ató a una cama metálica, coma. Por ambas muñecas, con unos brazaletes previstos al efecto, coma. Y varios hombres presionados. Són dames feministes i que van treballar i seguim treballant, vam treballar per la democràcia i ara seguim treballant per drets de la dona. Gràcies a l'organització per haver-me convidat a estar a aquesta taula, gràcies a les companyes de l'MDM, en especial a les meves companyes de Alacant, alguna n'ha vingut. Gràcies a Rosalia Sender per haver treballat en la constitució i en la formació de l'MDD del País Valencià i pel treball que ha realitzat durant tot aquest any per a que poguérem arribar avui aquí. I ara, senyores amigues, companys, enhorabona, força, endavant i no oblidem que el treball continua. Gràcies. ¿Encendido? Sí. Bueno, pues un saludo para todas y todos, y en especial para todas las que han luchado y siguen luchando contra las discriminaciones que padecemos y querer conquistar la igualdad. Unas lo hacen de una manera, otras lo hacen de otra, pero sumando todas esas maneras y esas luchas se avanzan, y esas luchas unas lo hacen de una manera, otras lo hacen de otra, pero sumando todas esas maneras y esas luchas se avanzan, y esas luchas nos unen.
No voy a repetir lo que ya se ha dicho ni citar hechos y acciones porque tenéis el dossier. En el dossier pues hemos escrito todo el historial del MDM, lo que se ha hecho. Pero sí subrayar que nuestras actividades como Movimiento Democrático de Mujeres se iniciaron hace la friolera de 45 años, estábamos ya todas gagas. Bueno, y que en esos años vivíamos bajo una dictadura. Ojo, no olvides nunca que se puede criticar o despotricar de cómo lo hacíamos o no lo hacíamos, pero estábamos bajo una dictadura. Y que la policía franquista no se andaba con rositas porque la brigada político-social seguía arrestando y torturando cuando nosotras lanzamos el MDM. Os recuerdo que si bien en Madrid el MDM nació en 1965, el programa nos llegó a Valencia solo en el año 69. Imaginar lo que la clandestinidad hacía que no se podía correr, 4 años esperando. Sí, es verdad. Claro, cuando recibimos que nos llegó el programa, rápidamente nos reunimos unas cuantas amigas y lo pusimos en marcha. Para que os deis cuenta qué época era aquella, fue en septiembre de 69 cuando nos llegó el programa. Y en agosto, un mes antes, salió Antonio de la cárcel, que era el expediente de los 36, y que lo habían torturado a todos. Fíjate, un mes después nos llegó el programa. Bueno, claro, os indica eso, cómo había que andar, cómo había que actuar para evitar ir a la cárcel y que te arrancaran un ojo, ¿comprendes? Entonces, eso, cuando se critica a veces lo que no se hacía, nunca se piensa en el cuadro en que nos encontrábamos, con quién nos enfrentábamos. Y después, no solamente habían tortura antes que creáramos el Movimiento Democrático de Mujeres, sino 2 años después, la policía franquista hizo lo mismo con estudiantes y profesores. En fin, el famoso expediente. Entonces, no se pararon ahí. O sea que la dictadura, para luchar, en la dictadura, para poder luchar los unos como los otros, y nosotros, en particular las mujeres, teníamos que tener las ideas muy claras y ser valientes para practicarlas. Como muchas sabéis, yo nací en el año 39 y con 5 añitos cruzamos la frontera para llegar a Francia, como miles de otros refugiados, y para evitar que mataran a mis padres o que nos mataran a todos. Me formé en París y a los 16 años ya militaba en la JSU. JSU quiere decir Juventud Socialista Unificada. Se fusionaron en el año 36 las Juventudes Socialistas y las comunistas, por eso fue JSU, Socialismo Unificado. Bueno, y fue muy potente en la inmigración, en París, en Toulouse, en Burdeos, en todas las grandes ciudades de Francia había JSU. Esa es una cosa que aquí no existía porque estaba la clandestinidad, pero allí sí. Bien, y entonces yo estaba en un ambiente francés porque ya estaba un país más avanzado y por otra parte en la JSU no había diferencias entre chicos y chicas. Es decir, yo en aquella época yo veía todo de color de rosa. Luego me casé, tuve 2 hijos y claro, hubo que frenar automáticamente la actividad y no solamente frenarla, sino que yo tenía que trabajar porque claro, había que comer y tenía 2 hijos. Entonces mi militancia tuvo que reducirse. Ya no podía ir a reuniones, ya no podía formarme, estudiar, ir a cursillos ni cosas de estas. Entonces observé, yo venga a meditar, que claro, cada vez estaba más encerrada en mis 4 paredes y del trabajo a la guardería, a la casa cuna y corriendo. Era una vida de agitación que no paraba, pero no podía militar una militancia normal como podía hacer un caballero, un tío. Bueno, y entonces comencé yo ya a pensar y repensar y me di cuenta que ya comprendía el por qué solo había hombres dirigentes. Porque ya en esa época yo ya pensaba en mis 4 paredes, digo, coño, llevan ya 50 años los rusos en el poder, el proletariado en el poder, y en 50 años una sola mujer ministro, Katerina Futseva, una sola hubo en 50 años un ministro. Entonces digo, eso no pita, yo ya así. Bueno, entonces las mujeres ya en ese momento también querían participar. Y de las mujeres que a pesar de estar encerradas en 4 paredes querían militar y hacer cosas, pues rápidamente las empleaban, por supuesto. Y entonces las empleaban en tareas que podían coincidir con los horarios de sus hijos. Y que entonces era distribuir la prensa, recoger dinero para enviar a España, picar boletines, o sea, tareas mecánicas
donde no aprendían nada, porque no había reuniones para intercambiar criterios con otro camarada y poder opinar políticamente de algo, porque ya cada vez más atrasadas. Entonces, yo estaba consciente de todo eso. Entonces, así yo pasé 10 años. Y en esos 10 años yo me atiborré, leí libros y más libros de todas las feministas, las francesas, las inglesas, las rusas, en fin, todo suyo, leer, meditar, leer y meditar. Ah, claro, por supuesto, me tragué y me releí Le Deuxième Siècle, el segundo sexo de Simone de Beauvoir, y tuve el honor de conocerla, me firmó en un libro, y yo he prestado ese libro y nunca me lo han devuelto. ¿Alguna de vosotras lo tiene? Lo tenga que se lo devuelva. Está dedicado. Oye, no, en serio, yo tengo 250 libros feministas de todas las razas habidas y por haber. Los he prestado a todo el mundo, me los han devuelto. ¡Coño, ese no! Hombre. Rosalía, los han socializado. Bueno, es verdad. Bien. Entonces, claro, como veis, yo rebotada me hice feminista. Sola, sin cursillos, sin ir a reuniones, solo leyendo. Y yo digo, esto hay que cambiarlo. Entonces, cuando ya mi hijo tenía 10 años y mi hija 7, entonces yo me enfrenté al partido y digo, se acabó, yo también quiero ir al interior. ¿Qué has dicho? Claro, Antonio iba 2 meses, se tiraba en Madrid, 3 meses en Asturias, o se tiraba aquí en Valencia, bueno, hasta que ya fue responsable de Valencia. Y entonces le digo, se acabó, yo también quiero ir allá, yo quiero luchar allá, se acabó, los niños... Para Vicente Pérez Vergara, estudiante detenido en 1971, Ballesteros era el Billy el Niño de Valencia. En su impresionante carrera policial llegó a participar en representación del gobierno español de Felipe González, en una reunión con la dirección de ETA en Argel, el 11 de enero de 1987. También fue condenado 2 veces por tribunales vascos por su implicación en la guerra sucia contra ETA, y en cada ocasión fue absuelto por el Tribunal Supremo. Tras la muerte del dictador, Ballesteros ejerció como jefe de policía de San Sebastián y La Coruña. También sustituyó a Roberto Conesa al frente de la Brigada de Información. Luego, con el gobierno de UCD, de Adolfo Suárez, pasó a dirigir el Mando Único Antiterrorista, que coordinaba los cuerpos policiales, y al CESIM, cargo de que él dimitió en febrero de 1981, cuando entraron en prisión 5 de sus hombres por la muerte del presunto miembro de ETA, José Arregui, durante un interrogatorio. Ballesteros permaneció relegado a un puesto menor en la Comisaría General de Documentación hasta que en 1983 fue recuperado por el ministro de Interior socialista José Barrionuevo, quien lo puso al frente de la lucha antiterrorista. Este es el de los GAI. Vale. Bueno, sí, Sí, legal, sí, no, en los 80 ya estaba. Qué guay. Vale. Indultado por el Supremo. Ballesteros fue condenado en 1985 por la Audiencia de San Sebastián a 3 años de inhabilitación como autor de un delito de denegación de auxilio a la justicia al negarse a facilitar las identidades de 3 informadores policiales sospechosos de ser autores del atentado. 3 muertos y 9 heridos. Contra el bar en Dayais, en el País Vasco francés, el 29 de noviembre de 1980. Iban armados, indocumentados y en un vehículo robado con matrícula falsa. Era la época del fantasmagórico Batallón Vasco Español, embrión de los GAL, y que según Vinadera, dirigido por Ballesteros. La sentencia establece que los presuntos delincuentes permanecieron 3 horas detenidos en la frontera de Irún y fueron puestos en libertad al ser reconocidos como informadores. Dieron un número de teléfono del Ministerio del Interior. El 23 de julio de 1990 fue requerido de nuevo por la justicia para que diese los nombres de los confidentes, pero se negó y fue condenado en 1994 a 6 años de inhabilitación. La forjan millones de hombres y mujeres con su trabajo y su lucha, pero siempre la cuentan los que detentan el poder. Desde 1976 se nos muestra una santa transición que tiene poco que ver con la realidad. Se silencian los hechos que provocaron las decisiones que se tomaban, no por una voluntad democrática de hombres que siempre habían sido franquistas y que se resistieron al cambio, sino por la presión y la fuerza ejercida en su contra por la oposición, y en gran medida por la organización del Partido Comunista de España.
En la primera etapa de la democracia, resultaba comprensible que no se rescatara inmediatamente la memoria histórica de lo que había ocurrido en la Guerra Civil y los 40 años de franquismo. La presencia de elementos antidemocráticos lo dificultaba y no convenía encender nuevamente el fuego. Pero ya no era así cuando, por aplastante mayoría, el Partido Socialista ganó el poder. Esta ocultación no solo fue un error histórico, sino que constituyó una inmensa injusticia con los fusilados, los torturados, los encarcelados, los exiliados y todos los que luchamos por una sociedad más justa y más libre. Los comunistas españoles defendimos la reconciliación nacional y fuimos los primeros en lanzar esa consigna, pero no para que los crímenes se olvidasen, no para que continuaran en las cercanías del poder los vencedores enorgulleciéndose de su pasado, ofreciendo lecciones de democracia quienes nunca la practicaron. Hemos tenido que esperar 25 años para ver por televisión una serie que describe un poco aquellos años o para contemplar algunas películas que tocan parcialmente el tema. Pero todo de forma tan tímida. La generación nacida con la democracia sabe poco de nuestra historia. Continúa creyendo la versión de la Santa Cruzada. No conoce qué atrocidades se cometieron a lo largo de los 40 años de franquismo. Con lo sencillo que hubiese sido realizar series cuando ganó el PSOE, entrevistar a los supervivientes por la televisión, enseñar los documentales que duermen en los archivos estatales, realizar películas sobre las diversas facetas humanas del conflicto con testimonios vivos de los que padecieron los larguísimos años de cárcel, de los que vivimos en el exilio o hablar de los miles de desaparecidos. Sin afán de revancha, con la convicción de que conocer nuestra historia nos previene para que no se repita otra vez y resurja el fascismo que encandila con sus hazañas nazis a muchos jóvenes desinformados. No fue así. El PSOE mantuvo silencio con sus 10 millones de votos, 10 millones de personas de izquierdas que creyeron en su socialismo, y ello continuó a lo largo de sus 13 años en el poder, sus 13 años de mayoría. Últimos estertores. Decir esto significa también reconocer que nos encontramos ante una nueva forma de pseudoescritura histórica sobre la dictadura. Una forma de provocación e imposición de la memoria colectiva. Desde luego ni el cine ni los medios de comunicación han escrito ni escribirán jamás la historia. No estoy seguro, sin embargo, de que su papel en la formación de un estándar memorístico del franquismo no esté sustituyendo de forma tan fraudulenta como alarmante la misión de la escritura histórica. De este modo se está contribuyendo a imponer un estándar de memoria, algo por principio contradictorio con la misma idea de memoria, tan carente de racionalidad como rebosante de emoción. Bueno, pues hay muchas similitudes, ¿sabes? Desgraciadamente. Cuando llegamos, pues claro, era el atraso total. Yo tenía la impresión que estaba en la Edad Media. Digo, qué horror, venir de un país, París, las grandes huelgas, las grandes manifestaciones, las grandes luchas del pueblo francés, que era muy de izquierda, pues y venir aquí, ver todos acobardados, que iban en el metro, solo leían tebeos, cuando allí lo primero, la gente se esconde dentro del metro en Francia, a veces no podías ver el vecino porque todo el mundo estaba con el periódico abierto y tal, leyendo, todo el mundo. Lo primero que hace un proletario cuando va al trabajo es comprarse hay los kioscos en todos los metros en Francia, comprarse el kiosco, el periódico, y aquí nada, los pocos que leyeran tebeos, era otro mundo aparte, eso. Entonces encuentras un mundo aparte, un mundo que no está politizado ni mucho menos, y además que no les han contado nada de lo que fue la guerra. Eso es el drama. Bueno, entonces, de esa generación que son dos, el franquismo son 40 años, 2 generaciones de españoles, 2 generaciones que no se les dijo lo que era el franquismo, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y entonces, embrutecidos, y gente que la propia familia de izquierdas escondía con los hijos que eran de izquierdas para que no fueran de izquierdas y que fueran a la cárcel. No te lo pierdas, que eso yo conozco mucha gente así. Bueno, y después, esa época, yo ahora veo que por fin después de la dictadura llegamos a la democracia, pero hemos llegado de una forma que en ese momento no se podía juzgar de la forma que ahora puedo juzgarlo. Es decir, que nos engañaron como chinos. Se engañó al pueblo en general. Era un pueblo que estaba despolitizado, que no tenía ni idea de lo que fue el franquismo, la última generación, que había mucha gente que luchaba en ese momento, muchos estudiantes, profesionales, etcétera, estaban luchando. Pero cambió, llegó el PSOE, no luchó en la clandestinidad.
Hubo solamente un grupito en el norte, Vizcaya, donde estaba, pero no el PSOE como PSOE, sino UGT, que luchó arriba, y un poquito en Andalucía, pero también muy poco. Y para usted de contar, no lucharon. Y entonces, sin embargo, 40 años ininterrumpidamente el Partido Comunista ha sido funcionando, desde el principio hasta el final. Las cárceles siempre llenas de comunistas, las cárceles siempre llenas. Y los mataban, los fusilaban, los torturaban, etc. Vale. Bueno, eso nos ha contado. Pero estos muy inteligentemente ahora yo me doy cuenta, ahora me pides ¿qué pienso yo ahora? Entonces no. Entonces yo me alegro un montón. Bueno, han ganado, vienen hace 4 días a España, pero hombre, es el PSOE, es el socialismo. ¡Ja! Bueno, entonces ahora te das cuenta de lo que ha pasado en estos años de pseudodemocracia, que han pasado otros 40. Bueno, y entonces, en estos 30 y tantos, no llega a los 40, pues resulta que el PSOE se organizó en España corriendo, no tenían gente, no podían a veces llenar, tenían derecho a poner 30 y tantos aspirantes a ser diputados y no encontraban en ningún sitio esos 30 y tantos, porque no, es triste eso. Bueno, entonces, llegaron, pero sí que se formaron, porque todos los que después estuvieron en ministros, todos salían de Oxford, salían de allá de California, salían de todas las mejores universidades, han podido ser ministros, porque para eso se preparaban. Y se han preparado, eso es un montaje, yo tengo la impresión que todo eso está muy bien calculado antes. Porque, fíjate tú ahora, el Felipito Catapum, el Felipe González, va con los yates, con los multimillonarios. Fijaros, ahora ya no hace ni siquiera de meterse la cazadora para hacer mítines, ya ni eso, porque ya tiene su historia. Bueno, pues todo eso está organizado porque la socialdemocracia alemana, Willy Brandt, le dio montonadas de millones de dinero para que montara la campaña electoral. Y en el año 76, en diciembre de 76, mientras ellos estaban haciendo la 26ª Congreso, el 26º Congreso, ellos con toda la socialdemocracia mundial, los italianos, los franceses, los ingleses, los alemanes, todos estaban aquí, todos los jefes. ¡Wow! La tele no hablaba de otra cosa. Mientras tanto estaban arrestando Santiago Carrillo y 5 o 6 camaradas del Comité Central. Los estaban arrestando. Es decir, seguían contra los comunistas. Y pues pensaron, nos legalizaron, pero nos legalizaron en abril. Y las elecciones fueron en junio. De abril a junio, es decir, tuvimos mes y medio que no se pudo en mes y medio dar a conocer lo que fue el partido, porque teníamos que disfrazarnos de lagarterana o de lo que fuera, bajo el manto de la iglesia, del club de esto, de aquello y más allá, o de asociaciones de vecinos, y jamás actuábamos como comunistas porque era ir a la cárcel. Entonces tenías que disfrazarte, como hicimos también para el MDM, para que no ir a la cárcel. Bueno, pero eso lo han sabido explotar muy bien, porque en mes y medio tú no puedes dar a conocer a toda España quién eres tú. A mí mucha gente me paró por la calle diciéndome, Rosa, te he votado. Vamos a ver, anem a veure, ¿a quién has votado? Dice, pues al PSOE. Y no, digo, yo no soy del PSOE. Claro, el comunismo asusta. Entonces me conocían de asociaciones de vecinos, me conocían de dar conferencias y estaban de acuerdo totalmente conmigo. Y me admiraban. Pero, amigo mío, ay, ¿la Rosa era comunista? En este plan. O sea que el montaje lo han hecho muy inteligentemente. Yo ahora me doy cuenta, digo, todo eso estaba ya previsto de antemano, porque no tocaron a la banca no. Tenía la mayoría absoluta, después de lo del golpe de Tejero, tenían la mayoría absoluta en las Cortes. Era el momento de cambiar la banca, era el momento de cambiar los coroneles, porque todo el ejército sigue el mismo. Después de morir Franco no tocaron ningún coronel, no tocaron ningún general, no tocaron a nadie, siguieron los mismos. Siguieron el concordato con la iglesia, que debían haberlo roto ya. Pues no, sigue. Es decir, que no tocaron nada. Solamente decía, estamos en libertad y tal, y a disfrutar. Y llegó un momento que fue la cacofonía total de la gente joven y tal, y la gente dejó de militar, dejó de preocuparse. ¿Para qué luchar si estábamos ya en libertad? Nos han engañado como chinos. Madrugada a las 3 horas del domingo 10 de noviembre en mi domicilio por los inspectores de policía, que inmediatamente que entraron en mi domicilio procedieron a un registro minucioso del mismo, tras el cual fui trasladado por los mencionados inspectores a una de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía,
Una vez en la misma, y después de haberme golpeado 3 o 4 veces en el estómago, me condujeron a una habitación donde había una cama metálica, sobre la cual a los lados pendían unas esposas. Me acostaron en la misma y me sujetaron con las esposas, apretadas fuertemente sobre mis muñecas. De las esposas salía un hilo de cada una de ellas, hilos que estaban conectados a la salida de un aparato eléctrico, que por las apariencias me pareció un transformador, el cual estaba dotado de una especie de potenciómetro o regulador de salida, un pulsador sobre el que apoyaban para efectuar las descargas eléctricas, bien de forma continuada o intermitentemente, y un interruptor para cortar la corriente de alimentación del aparato. Ya en la cama y maniatado, me rodearon sobre 7 u 8 inspectores, y mientras uno de ellos manejaba el citado aparato eléctrico, que me producía unas sacudidas de miedo, otros me insultaban de palabra y me daban patadas y puñetazos en todas las partes del cuerpo, cuando no me daban corrientes. Esta tortura comenzó alrededor de las 4 horas del mismo día de mi detención hasta las 10 o las 11 de la mañana. Durante este tiempo me dejaban solo en la habitación atado a la cama durante unos momentos, y de golpe volvían a entrar y continuaban con el método de interrogatorio descrito. Quiero manifestar que durante estas torturas y por un inspector se me dijo que iban a detener a mi esposa. O es que en realidad, pues oye, ya es momento de quejarse, ¿no? Claro, también está pasando algo gordo. Pues eso digo, que a mí me parece perfecto que se hayan quejado. No se trata de que se quejen o no se quejen, se trata de que aquí se permite todo. O sea, Es que si al final no se queja nadie, no hacen nada, ¿no? Sí, la gente se todos queja. calladitos y punto. Y Que el yo tipo lo este, veo, Pablo no. Iglesias, ha ido ahí a Pero Televisión bueno, Española por las presiones de los mismos trabajadores. Lo Pero que tú fíjate veas. qué entrevista le hacen. Yo no lo veo. Que no es una entrevista, que es un ataque. A ver, lo de blanco y negro tampoco está tan mal. A mí no me gusta. Ahora lo vemos. A ver, ¿por qué me oiga? Perdón, me has dicho que me sentara. No te preocupes. Llamando para ello de un teléfono situado en una habitación contigua a la que me hallaba. Esto posteriormente he podido comprobar que fue falso. Pero una vez llamado por teléfono y dicho que detuvieran a Joaquina Sánchez, nombre de mi esposa, se dirigió a mí y me dijo: «Ahora van a traer a tu mujer y delante de ti la vamos a forzar y darle corrientes». El resto del día fui sometido a durísimos interrogatorios, ya en otra habitación. El lunes continuaron con los interrogatorios y coacciones de todo tipo. Al anochecer me metieron en un despacho donde se encontraban unos 8 policías, los que comenzaron a darme patadas en el estómago y puñetazos en el pecho y espalda. Estos tratos no recuerdo cuánto tiempo duraron. De ahí me condujeron otra vez a la cama y donde volví a sufrir una serie de descargas eléctricas, golpes e insultos. Quiero dar a conocer la gran ironía que empleaban la policía cuando me trasladaban a la cama, llamando a esta el tostadero, y canturreaban. Después de esto se siguieron las constantes preguntas y amenazas, que duraron hasta el último momento de mi permanencia en la comisaría. Fui trasladado a esta prisión provincial el día 13 a las 21 horas, después de 90 horas de detención, malos tratos y demás. Como consecuencia de los tratos, en fecha de hoy, aún me resiento de fuertes dolores de columna vertebral y riñones. Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo, ratificando lo escrito en la prisión provincial de hombres de Valencia a 4 de diciembre de 1968.